Esto es El Club de la Limonada con Sandy Mora, un podcast sobre desarrollo del potencial humano, resiliencia, alquimia emocional y motivación. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del Club de la Limonada, sacándole jugo a la vida. Yo soy Sandy Mora y el día de hoy, todavía arrancando el año en enero, para empezar con todo, tengo como invitado a Efraín Mendicuti. Él es, además de comunicólogo y publicista y además de ser uno de los líderes en temas de transformación digital publicitaria, además él tiene estudios en liderazgo, en gestión del talento, es coach ejecutivo, también tiene un certificado en ciencias de la felicidad y bueno, es docente, conferencista internacional. Entonces es todo un estuche de monerías y de verdad te agradezco muchísimo, Efraín, que hayas aceptado estar el día de hoy aquí. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Sandy. De verdad, fascinado de estar contigo. Curiosamente, si me permites comentarlo, esta semana está publicado el episodio que grabamos juntos de Entre Mentores DLC, que me hiciste favor de acompañarme en este podcast. Entonces, qué buena coincidencia y qué buena manera de empezar el año, de verdad. Pues haciendo sinergias y yo encantada de la vida. Y también encantada de poder proveerle a la gente herramientas para arrancar el año, no como cualquier año, no con los propósitos clásicos del fin de año, de tu lista de 12 deseos que, ¿no? Llega marzo y ya tiraste la toalla de todos y llega el fin de año y vuelves a repetir los mismos para el año siguiente, sino que creo que justo este arrancar 2021, después del 2020 que tuvimos todos a nivel colectivo, tiene como una característica muy particular, porque puede ser que haya mucha gente allá afuera que esté con mucha resistencia a planear, a tener proyectos, a tener propósitos después del estrés postraumático del 2020, donde todo se nos vino abajo, donde nos jalaron el tapete, nos movieron la jugada y todos los planes acabaron tronando. Entonces, me encanta que estés aquí hoy porque creo que tienes mucho que aportar y mucho que ayudar a la gente para que entendamos desde otro lugar este tema del planteamiento de metas, objetivos, propósitos, prioridades, ¿no? ¿Cuál es como la manera correcta de encuadrarlo? ¿Y cómo le hacemos para que a pesar de todo lo que pasó, no nos vayamos como veleta y sí tengamos como un norte claro y objetivos y cosas que hacer todos los días para sentir que volvemos a retomar de alguna manera el control de lo que para nosotros es importante? Buenísimo, me encanta. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por la confianza, por permitirme compartir con ustedes esto. Y tienes razón, yo creo que es súper importante dejar esa idea caduca de los propósitos de Año Nuevo. Déjame platicarte, yo tengo desde el 2000, creo que fue en 2006 la última vez, o 2007 la última vez que hice un propósito de Año Nuevo, ¿no? Esa serie de promesas que además a la primera de cambios las dejamos abandonadas en el momento en el que dijimos, no, esto realmente no es lo que yo quería, o ya fue más difícil de lo que yo pensaba, y se van quedando ya acumuladas, y luego el año que entra, el año siguiente la retomamos y volvemos a hacer exactamente las mismas promesas. Sucede algo que para mí me parece que es trágico en la vida de cualquier persona, que empezamos a repetir y a vivir el mismo año todos los años. Y entonces imagínate qué trágico, porque nos damos cuenta que no hemos avanzado en absolutamente nada, a pesar de todo lo que pensamos y tenemos muy buenas intenciones de hacer. Entonces, pensando en eso y desde hace muchos años, empecé a utilizar una metodología distinta de trabajo, que por cierto no es que me la haya inventado yo y de repente tuve una iluminación divina y me empecé a inventar esto. No, más bien es una metodología de trabajo que sí, por los últimos 13 años o 14 años he ido refinando, he ido trabajando y la he ido poniendo a prueba en la vida real conmigo, con algunos clientes que he tenido la fortuna de poder coachar y de poder acompañar como coach. Y empezamos a ver resultados muy buenos en cuanto a la obtención de los objetivos de cada persona. Pero no tiene que ver con propósitos, tiene que ver con trabajar en entender bien qué es lo que queremos, partiendo de quiénes somos. Ok. ¿No? Eso es lo más importante, porque de repente, cuando empezamos a hacer propósitos de año nuevo, y a poco no, los clásicos propósitos de año nuevo son, este año voy a bajar de peso, este año voy a comer bien, este año voy a hacer ejercicio,
este año voy a viajar. Y es más, y hasta los rituales, ¿no? La cena de Año Nuevo y todo el mundo sale con las maletas y barren y, ¿no? Y lo que quieras, ¿no? Y calzones rojos y lo que se les ocurre, más. Y entonces salen con muchísimas buenas intenciones y lo que sucede es que en el primer momento en que te das cuenta que pues ir al gimnasio y hacer ejercicio todos los días, pues ¿qué crees? Duele y es cansado y te lastimas y sudas, ¿no? Y estás pegajoso y entonces no quieres, ¿no? La realidad de las cosas es que tienes que tu objetivo no debe ser voy a ir al gimnasio, tu objetivo no debe de ser voy a bajar de peso, tu objetivo debe ser quiero crear en mí una identidad de una persona sana. ¿Y qué hace una persona sana? Y hace distintas cosas. Y entonces puedes empezar a fijar como actividades y acciones específicas para eso. Y al mismo tiempo también puedes decir, bueno, ¿qué otra identidad? ¿Cuál es mi identidad y quién soy? ¿Cuáles son las cosas que más valoro? ¿Cuáles son las cosas que, con los principios con los que me guío? ¿Y quién demonios soy yo? ¿No? Y en base a eso empezar a definir qué es lo que quieres de la vida. Sucede una cosa muy chistosa y es que la mayoría de las personas en esta era industrializada en la que vivimos y en esta sociedad, mejor dicho, sociedad industrializada en la que vivimos, nos han enseñado y hemos aprendido a hacer lo que otros nos dicen que debemos de hacer y a vivir la vida como otros nos dicen que la debemos de vivir y a utilizar las métricas de éxito que otros nos han dicho que son las que van a evaluar si somos o no exitosos. Y entonces nos empezamos a amarrar a esas ideas y empezamos a pensar que la única forma de decir, ya alcancé el éxito o ya estoy bien, es cuando alguien más elija por nosotros y alguien más diga, ok, ahora sí, Sandy, está bien lo que estás haciendo, ¿no? Palomita, y ahora sí te voy a promover o ahora sí te voy a contratar. Y entonces nos empezamos a hacer desde pequeños, tristemente, porque esto sucede también, ¿no? Y es que no es que nuestros padres hayan sido mala onda, al contrario, los educaron de la misma manera y a nuestros abuelos igual, pero nos empiezan a enseñar que alguien tiene que escoger por nosotros el momento en el que nosotros podemos decir, ahora sí ya estoy bien. Y entonces nos acostumbramos a decir, ahora que me mude, ahora que me vaya de viaje, ahora que me promuevan, ahora que me contraten, ahora que me case o ahora que me separe o ahora el que sea, ¿no? Lo que viene, entonces en ese momento sí ya voy a estar feliz, ¿no? Así es. Y ese es un gran engaño, porque entonces vivimos toda nuestra vida esperando a que llegue ese momento mágico en el que alguien más o algo más va a suceder en nuestras vidas para permitirnos entonces ser felices, ¿no? Y entonces está como, no sé si viste ahora, estrenaron la película esta de Soul, de Es Pixar, maravillosa, ¿no? sí. Y está increíble, no digo, spoiler alert para los que no la han visto, pero llega un momento en el que el personaje principal ya está luchando por regresar a la vida, por vivir ese momento en el que él dice, ahora sí, mi vida a partir de aquí va a cambiar y va a ser mejor. Y llega ese momento y hace todo por llegar ahí, y lo hace, y luego le pregunta a la otra persona y le dice, ¿y luego qué sigue? Pues mañana lo mismo. Nos vemos aquí y seguimos haciendo lo mismo. Y entonces resulta trágico porque se dan cuenta que su vida no cambió, que han perdido muchísimo tiempo esperando que alguien más o que algo más defina si van a estar bien o no. Y yo estoy convencido que todos nosotros podemos vivir la vida que queremos vivir desde ya, sin tener que esperar a que alguien más nos diga, nos dé permiso, nos escoja o a que suceda algo más. Y el truco está en darnos cuenta de que muchas de esas cosas ya las estamos haciendo. El truco está en entender, en apreciar lo que ya tenemos y seguir trabajando por esas otras cosas que queremos, pero viviendo ahorita desde ya en lo que queremos. Yo no entiendo por qué la gente quiere falsamente esperarse a los 65 para jubilarse. Primero les tengo una mala noticia, no nos vamos a poder jubilar. Eso ya no va a pasar. ¿No? Entonces, todos los que estamos, toda nuestra generación y las generaciones que vienen después de la nuestra, les tengo una mala noticia, o no, mejor dicho, una muy buena noticia. No nos vamos a jubilar. Vamos a tener la oportunidad increíble de seguir trabajando y seguir construyendo la vida que queremos vivir. Mejor aún, no nos tenemos que esperar a los 65 años para empezar a vivir eso que queremos vivir. Creo que el paradigma particular de trabajar como mula para después poderme retirar y hacer lo que verdaderamente quiero, ya está más roto que nada. O sea, en realidad es
vas a tener que seguir trabajando porque vas a tener que seguirte sosteniendo y el tema es qué trabajo vas a escoger, qué labor, qué propósito, qué te mueve, que entonces te sea grato y no tengas que sufrir y padecer maldito lunes, ojalá que ya sea viernes, maldita sea ya es domingo en la noche, sino que puedas decir, qué padre, ay, hoy es sábado, ¿qué crees? Hoy también lo quiero hacer. Eso yo creo que es el ideal al que todos aspiramos, poder ser productivos amando lo que hacemos y haciendo lo que amamos. Acabas de decir algo clave. Dos cosas claves que acabas de decir. Primero, amar lo que hacemos y hacer lo que amamos. Y eso es importantísimo. Todos nos han vendido también la idea de que el momento de realización es cuando hagamos lo que amemos. No, es al revés. Es cuando amemos lo que hacemos. Eso es súper importante. Es un cambio de chip total. Y eso se logra con otra cosa, otra palabra clave que mencionaste hace rato, que es propósito. Cuando nosotros entendemos cuál es el propósito que tenemos nosotros en la vida. Y ojo, dije propósito, no pasión. Propósito. Cuando nosotros entendemos cuál es el propósito que tenemos o le damos un sentido de propósito a nuestro trabajo, nos permitimos entonces empezar a amar ese trabajo. Y eso te va a llevar a ir descubriendo nuevos intereses y a profundizar en ese amor, en ese trabajo, pero también empezar a descubrir otros intereses y empezar a amar otras cosas y empezar a encontrar otros propósitos y empezar a crecer. Y nuevamente eso te lleva a vivir la vida que quieres vivir desde ya. Así empecé a oír en mi cabeza a toda la gente que se quedó sin trabajo. Ujú. Y decir, bueno, sí, cuando ya tienes un trabajo es más fácil decir, bueno, pues ya lo tengo, ahora voy a ver cómo lo amo, pero ¿y si ni siquiera lo tengo, o si me lo quitaron, o yo lo perdí? ¿Qué onda? Qué buen punto ese, y por supuesto nadie quiere estar sin empleo, y por ahí platicaba en un episodio de Entre Mentores que va a salir próximamente con una gran coach que se llama Sonia Morales. Hablábamos de eso, ¿no? De mucha gente compara la pérdida de un trabajo con la pérdida de un ser querido, porque además va amarrado de una pérdida de identidad muy fuerte, sobre todo si ese trabajo hiciste dos cosas. Uno, tienes muchos años trabajando ahí en esa empresa, ¿no? Gente que tiene, no sé, 15, 20 años, 10 años, 20 años trabajando para una empresa, o gente que se ha permitido equivocadamente hacer del nombre de su empresa su apellido. Cuando la gente pierde su trabajo, pierde también su identidad. Y el descubrimiento de las neuronas espejo que tenemos, que hicieron hace algunos años, han ido comprobando cómo nos vamos en los matrimonios, en las parejas, por ejemplo, vas adoptando mucho, incluso de la biología de tu pareja Te vas en ti mimetizando. mismo, porque se van mimetizando por las neuronas espejo, precisamente, ¿no? Y entonces, cuando tienes muchos años con tu pareja, 20, 30, 40 años con tu pareja, y de repente hay una separación o uno de los dos falta o lo que sea, claro que el duelo es enorme porque no nada más estás perdiendo a ese ser querido, estás perdiendo una parte de ti por ese espejo que se ha hecho. Y lo mismo sucede de alguna manera con los trabajos, ¿no? Cuando tienes muchos años trabajando para una organización o mucho amor para una organización y le hiciste de tu identidad y lo pierdes, estás perdiendo un pedazo de ti. Y bueno, ahí entiendes totalmente el dolor que puede dar y es durísimo. Lo que no podemos permitirnos es hoy día pensar que perdimos esa posición o esa responsabilidad por nuestra culpa. Digo, a menos que hayas hecho algo muy específico para perderlo, ¿no? Pero la realidad de los mercados hoy día es que, por ejemplo, se sabe, está establecido que el tiempo de permanencia promedio de un CEO o de un Chief Marketing Officer en una empresa global no supera los 3 años y medio o 4 años, cuando mucho, de permanencia. Los ciclos se están viviendo mucho más rápidos. Y entonces, todavía más a nuestro favor, lo que estamos diciendo, no puedes hacer de ese rol y de esa empresa y de ese trabajo tu identidad. Lo que necesitas hacer de tu identidad es tu propósito personal. Y entonces, cuando entiendes cuál es tu propósito personal, yo le llamo tu sentido de propósito compartido, ese propósito lo puedes llevar a la mesa de trabajo, a la empresa, la que sea para la que quieras trabajar, a la tuya Correcto. incluso, o a cualquier otra organización. Y fíjate, me parece súper interesante lo que estás diciendo, porque entonces no importa el caos externo, o sea, sí puede haber muchos cambios de trabajo, puedes estar fluctuando entre una empresa y otra, incluso a lo mejor entre una carrera y otra. Lo que me digas, o sea, a lo mejor eras abogado y acabas haciendo Uber, lo que sea.
todo eso cambia y va a seguir cambiando. La situación no va a volverse más estable. Yo creo que la realidad que nos está tocando vivir es que nos tenemos que hacer a la idea de que este sube y baja y de este cambio constante y esta corriente que está medio arremolinada va a seguir sucediendo por un muy buen rato. Entonces, qué maravilla poder tener claridad de cuál es mi propósito de vida o esto que dices, ¿no? Este sentido de propósito compartido, pero que es personal, que está dentro de mí y que ese no cambia. Cambian las circunstancias y cambia quizá la forma de entregarlo, pero hay algo ahí adentro que sí está claro y no sé si permanente todo el tiempo, pero más estable dentro de uno. Y eso a mí me da muchísima esperanza, porque entonces quiere decir que hay esa luz al final del túnel que yo espero ver de que todo sea estable, en realidad está dentro de mí. Totalmente. Cuando entendemos que nosotros tenemos un set de skills o un set de habilidades y de experiencias y pues de herramientas de vida que nos permiten poder hacer frente a distintas crisis en distintos momentos, de distintas maneras. Pero nuevamente, mantener en claro cuál es nuestro propósito y para qué lo queremos hacer, eso nos va a ayudar siempre en cualquier circunstancia. Entender cuál es tu propósito, tu sentido de propósito compartido, te puede permitir hacer cambios a tu favor. Conozco el que era el CFO de Google en América Latina, que al entender su propósito de sentido compartido, que al entender otras cosas, hoy por hoy es uno de los mejores vicepresidentes de ventas de la empresa. Nada que ver con lo que hacía antes. Conozco abogados que son grandes, excelentes coaches y vendedores, que se han convertido en grandes directores de recursos humanos, por ejemplo. Entonces, y eso viene porque empiezas a entender, ok, bueno, ¿yo para qué estoy aquí? ¿Por qué quiero estar aquí? ¿Y qué es lo que sé hacer? ¿Y qué es lo que puedo hacer? Justo te decía y platicabas en la intro de la plática de TED y sobre los grandes tres. Y esta es una herramienta que te decía que fui perfeccionando, que fui operando y haciendo a lo largo de muchísimos años. Debo decirte que originalmente la llamaba los Big Fives, prueba y error y estar probando y poniéndolo en práctica real. Me ayudó a definir que no tienen que ser 5, sino 3. 3 grandes metas de que quieres lograr en cierto periodo de tiempo. ¿Por qué 3 y no 5? Hay una ley en la economía que es la ley de los retornos reducidos. Y lo que quiere decir es que si empiezas a trabajar o una empresa, o un equipo, o una persona empieza a tratar de lograr entre 5 y 10 objetivos, lo más probable es que no logre ninguno. Literal, el que mucho abarca, poco aprieta. Exactamente. Después, si quieres lograr entre 3 y 5 objetivos, precisamente, las probabilidades que logres 2 de los 5 son buenas, pero nada más 2. Mientras que si te enfocas en solamente 3, las probabilidades de conseguir esas 3 crecen exponencialmente. Entonces, lo mejor es enfocarnos en 3 grandes cosas que queremos hacer, que queremos lograr, pero la clave está en que queremos lograr para vivir la vida que queremos vivir. Cuando lo usas a nivel personal, porque esta herramienta también se puede usar para equipos de trabajo. ¿De qué se trata esta herramienta? De lo primero que se tratan los grandes 3 es de entender quién eres, claridad en tu propósito, claridad en cuáles son tus principios guía y las cosas que más valoras en tu vida. Necesitas tener mucha claridad en eso y necesitas tener una absoluta claridad de cuáles son tus más grandes prioridades, cuáles son las cosas más importantes que quieres lograr en el año. Es un trabajo de mucha introspección. De hecho, como paréntesis, el 21 de enero voy a dar un webinar totalmente gratuito, pues, si quieren participar, totalmente gratuito para trabajar y definir o empezar a trabajar con esta metodología de los grandes 3. Y mira, de hecho, yo desarrollé un planner, ¿no? Que te voy a mostrar algunas cosas sobre el planner, okay. Pero básicamente en lo que consiste es en definir primero, trabajar con una herramienta que nombré pirámide de marca personal. Y es una herramienta que básicamente lo que nos permite es establecer, primero que nada, cuáles son las cosas que mejor sabemos hacer. Imagínate, y eso lo puedes hacer en un ejercicio rapidísimo, puedes trazar una línea horizontal y de un lado puedes enlistar cuáles son las cosas que mejor sabes hacer. Tiene que ver con tu carrera, con tu profesión, con tu trabajo, tu oficio, tu experiencia en general. Después, en el otro extremo de la línea, enlistas cuáles son las cosas que más te gustan hacer y que más te interesan hacer.
típicamente están ligadas, ¿no? Una con otra. Es decir, aquello para lo que somos muy buenos haciendo, típicamente nos interesa o nos gusta más hacer. No necesariamente, No, no necesariamente, pero con mucha frecuencia. Es decir, hay gente que le encanta. A mí, por ejemplo, me encanta hablar, como podrán ver o podrán escuchar, y me gusta hacer esto, ¿no? Y lo he podido desarrollando. Entonces, claro. cuando empiezas a encontrar esa unión entre lo que más te gusta y mejor sabes hacer, empiezas a encontrar una oportunidad de trabajo. Entonces, mucha gente dice, oye, imagínate qué increíble poder trabajar haciendo lo que más me gusta hacer y lo que mejor sé hacer y hasta me paguen por hacerlo. El problema es que si te quedas ahí, te encierras en un círculo vicioso de autosatisfacción, porque nada más estás buscando hacer lo que te es más fácil de lo que te es más divertido. Entonces tienes que encontrar cómo unes estos dos factores en servicio de alguien más. Okay. Y entonces por eso es una pirámide lo que te estoy mostrando, por eso es una pirámide, porque lo que estás haciendo es en servicio de quién estás haciendo eso que mejor sabes hacer y más te gusta hacer. Y entonces empiezas a enlistar a un lado quiénes son las personas que realmente se benefician con mi trabajo y cómo se benefician con ese trabajo. Y entonces en la intersección de esto, justo en la intersección de quién se beneficia y cómo se beneficia, puedes empezar a concluir cuál es tu sentido de propósito compartido. Es un tema de trabajo, esto es una tarea que requiere mucho tiempo. Yo insisto, yo vengo trabajando con esta metodología desde hace 13 años, pero te ayuda mucho a irte entendiendo mucho mejor. No quiere decir que te vas a tardar 13 años para entenderlo. Quiero decir que durante 13 años lo hemos ido perfeccionando. Y esto te permite entonces tener este sentido de propósito compartido. ¿Qué quiero decir con esto? Déjame ponerlo, tú eres publicista como yo también. Todos nosotros somos marcas personales. Y así como una marca comercial tiene una promesa de marca que es su posicionamiento, es decir, el posicionamiento de una marca es la promesa que hace de solucionar una necesidad de mercado. De la misma manera, exactamente igual, una marca personal lo que hace es dar una promesa a las personas por el trabajo que hacemos. Cuando la gente piensa en Sandy, la autora de Alquimia Emocional, en la consultora de resiliencia, de ayudar a grupos en empresas, en temas de resiliencia, por ejemplo, ya te tienen posicionada como, esa es tu marca personal. Sin conocerte mucho, te aseguro que tu sentido de propósito compartido tiene que ver exactamente con eso. Entonces ya empiezas a tener una promesa de lo que haces y entonces no importa el trabajo al que vayas o el lugar al que vayas, siempre vas a llevar contigo esa promesa de ser esta persona que va a ayudar al equipo, independientemente si estás haciendo promociones, publicidad o coaching, de ayudar en temas de resiliencia. Entonces, esto nos permite empezar a servir a otros de una manera mucho más intencional. Ahora, esa es la primera parte del trabajo. ¿Qué sucede? Todos nosotros tenemos, o deberíamos de tener claro, mejor dicho, cuáles son las cosas que más valoramos y cuáles son los valores y los principios con los que nos guiamos. ¿Por qué? Porque hacer este trabajo necesita cimientos muy fuertes. Por eso yo lo ilustro como una pirámide. Y entonces, eso que mejor hacemos, que más nos gusta hacer y que hacemos en servicio de otros, lo que necesitamos es ponerle cimientos. Y esos cimientos son las cosas que más valoramos, los principios y los valores con los que nos guiamos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, yo en lo personal valoro muchísimo, lo que más valoro por encima de cualquier cosa es mi salud y la de mi familia. Lo segundo es justo mi familia. Valoro muchísimo mi libertad. Valoro muchísimo hacer trabajo de impacto. Y otra cosa que valoro muchísimo es seguir aprendiendo. Y luego tengo principios con los que trato de conducirme todos los días, con intencionalidad. Y aquí la palabra es eso, y clave es esa, intencionalidad. Por ejemplo, a mí me gusta tener siempre la intención de tratar a todos con generosidad y con bondad. Implica ser muy claro en mi comunicación, implica tratar bien a las personas. Y entonces esos cimientos me sirven para que todos los días, cuando trato de hacer ese trabajo como coach, como comunicador, como consultor, pues me guíe siempre con esos valores. Yo le llamo como tener tu GPS interno bien calibrado, ¿no? Pero al final, tenerlo como cimiento y que lo pongas así en la base de la pirámide, se vuelve mucho más claro que estos 3 puntos, si no están alineados con eso que está allá abajo, entonces hay que replantear las cosas, ¿no? Totalmente. Déjame terminar con la pirámide para mostrarte otra cosa. Lo que termina es definiendo entonces es básicamente, es una persona, ¿no? Eres tú. Son tus valores, tus principios, tu trabajo,
en servicio de quién, y luego también nuevas habilidades y nuevos intereses. Te decía hace rato, vas descubriendo nuevos intereses. Y cuando vas descubriendo nuevos intereses, vas dándote cuenta que todo lo que crees que sabes es de este tamaño. Y realmente no sabes nada y tienes que seguir aprendiendo mucho todo el tiempo. Y no sé si te platiqué la última vez que nos vimos sobre mi teoría del cinturón utilitario virtual. No. Yo tengo una teoría que es la teoría del baticinturón utilitario virtual. ¿Te acuerdas del baticinturón? ¿No? El cinturón de Batman donde traía colgado hasta el repelente contra tiburones, ¿no? Yo sostengo que absolutamente todos nosotros, todas las personas, tenemos un cinturón utilitario virtual que vamos equipando a lo largo de nuestra vida con las experiencias que vamos viviendo, con las lecciones que vamos aprendiendo, con los estudios que vamos haciendo. Y entonces, así como un carpintero o un profesional de la construcción trae colgado su cinturón con el martillo y el desarmador y la cinta métrica y todo, nosotros lo traemos colgado virtualmente y vamos equipándolo de acuerdo a lo que vamos aprendiendo y vamos viviendo. Ahora, el truco está en que no nada más es para formar tu caja de herramientas para luego hablarle al plomero y que venga a tu casa, no, es usar las cosas. Uno va desarrollando, uno realmente desarrolla una nueva habilidad cuando es capaz de ponerla en práctica, compartiéndola con otros y en su vida diaria. Entonces, de eso se trata el cinturón utilitario virtual y por eso es tan importante. Así es como terminas de completar esa pirámide personal y empiezas a formarte mucho más. Ahora, te decía que esto lo que nos permite es empezar, es el primer paso, porque aquí definimos cuál es mi propósito, pero no necesariamente definimos qué quiero. Y entonces hay un ejercicio súper interesante que podemos hacer para empezar a definir, ok, ya sé quién soy, ya sé cuáles son mis más grandes fortalezas, lo que más me interesa hacer, entiendo el trabajo que tengo y trabajo, sea el trabajo que hagas, ¿eh? Y esto lo puedes usar dentro de tu trabajo en el día a día o lo puedes usar para tus siguientes pasos en la vida también. Defino cuáles son las 3 grandes cosas, más importantes cosas que quiero lograr en cierto periodo de tiempo. Típicamente es en un año, ¿no? Porque eso nos ayuda a marcar ciertos periodos y todo. Y entonces imagínate, si tú tienes claro cuáles son las 3 grandes cosas que quieres lograr este año en tu vida, moverte de ciudad, lograr una promoción, independizarte, comprar una casa, correr un maratón, lo que sea, que quieras. Tú puedes decir, ok, este trimestre, este primer trimestre, ¿cuáles son las 3 cosas que tengo que hacer para poder llegar a esas 3 metas del año? Y por lo tanto, ahorita en enero, ¿cuáles son las 3 cosas? Mira, te voy mostrando. Aquí tengo yo las 3 grandes cosas del año. ¿Ok? Y aquí si puedes ver, hay un marco que acompaña esto. Este marco es mi propósito de sentido compartido, qué es lo que hago, para quién lo hago y mis valores y mis principios. Todo el tiempo los tengo presentes porque cada vez que estoy recordando que estas son las 3 cosas que yo quiero hacer este año, ¿hacen sentido con quién soy o me estoy engañando? ¿No? Así es, porque luego nos vamos por otro camino porque suena padre, porque nos entró porque alguien más lo espera. Lo hizo, porque alguien más lo espera, y a la hora que estás ahí, todo el esfuerzo que le dedicaste y de repente dices, ¿y what the heck? ¿Esto? No es lo que yo ¿A dónde me llevó? ¿No? Logré todas las ventas del año, excedí 120% mi cuota de ventas del año. Perfecto, padrísimo. Estoy infeliz porque no hice lo que yo quería, hice lo que quería nada más el trabajo y yo no hice nada más. Esto te permite empezar a avanzar en cosas que quieres hacer en tu vida. Y luego si defines las del año, puedes definir las del trimestre, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo el recordatorio de las del año, cuáles son las del trimestre y por lo tanto, cuáles son las del mes de enero. Y las puedes bajar a la semana y al día. Y después, exactamente, eso te lleva a bajarlo al día. Cada día de la semana, cuáles son las 3 cosas que tienes que lograr esta semana y cuáles son las 3 cosas que tienes que hacer el día de hoy para avanzar en esas 3 grandes metas que tienes para ti, para el año. Ojo, no quiero decir que no hagas tus pendientes, no quiero decir que te olvides de contestar tus emails, no, para nada. Todos tenemos una lista interminable de pendientes. El problema es que nos volvemos adictos a los pendientes y entonces, ¿qué sucede? Que hacemos listas interminables de pendientes y vamos palomeándolo, ¿no? Ya lo hice, check, check, check. Y lo que sucede, Sandy, es que cada vez que nosotros hacemos check en un pendiente, nuestro cerebro secreta dopamina, ¿no? Y entonces tenemos un shot de dopamina y nos hace sentir bien. Y entonces queremos más. Porque además está comprobado, curiosamente, que la dopamina lo que hace no es celebrar el logro, sino celebrar el esfuerzo.
Entonces, si somos inteligentes y entendemos eso, que no estamos celebrando el logro, sino el esfuerzo, podemos usar eso a nuestro favor y seguir trabajando en conseguir nuestros grandes 3 del año, en lugar de estar nada más palomeando. Independientemente de todo lo que tienes que lograr, ¿cuáles son las 3 grandes cosas por sobre cualquier otra cosa que tienes que hacer para avanzar en este día en particular? Si multiplicas 3 acciones por 262 días hábiles en el año en promedio, estás hablando de 700 y tantas acciones con toda intencionalidad para avanzar en tu vida. No se trata de ser perfecto, se trata de ir avanzando y mejorando en todo, ¿no? Y seguir avanzando en eso. Pero luego, no sé si notaste aquí al lado, viene, no nada más están los días, pero viene una cosa que se llama práctica diaria. Ok. Ok. ¿Qué es esto? Este es otro ejercicio que viene dentro de toda esta metodología, porque hablábamos hace rato de identidad. No nada más basta con tener nuestro sentido de propósito compartido. Necesitamos entender quiénes somos para que pueda vivir ese sentido de propósito compartido. Está comprobado que nuestros hábitos y nuestras rutinas desarrollan nuestra identidad. Oh, sí. Así de simple. Hay quienes dicen que nuestras intenciones determinan nuestras acciones, lo cual es muy cierto. Pero más importante que eso, nuestras acciones manifiestan nuestras intenciones y nuestra identidad. Ya sé que mi sentido de propósito es servir como coach, como consultora, como autora. Ahora, ¿cómo quiero vivir mis días? Porque no, y ya sé que mis grandes 3 para el año es publicar otro libro, lanzar una escuela de alquimia emocional, o no sé, los que sean tus grandes objetivos, ¿no? ¿Cómo hago para vivir todos los días viviendo también con intención lo que quiero vivir? Y cómo mantengo mi energía, mis niveles de energía arriba para poder hacer todo eso, porque esto es mucho trabajo, Sandy. Entonces necesitas empezar a hacer ciertos hábitos y ciertas rutinas. Por eso en el episodio que grabamos de Entre Mentores te preguntaba, Sandy, ¿cuáles son tus hábitos y tus rutinas? Llevo años preguntándoles todas las semanas a todos los líderes que conozco cuáles son sus hábitos, cuáles son sus rutinas, porque eso es lo que va formando a esos líderes. ¿Y sabes qué hace falta para eso? Tener autodisciplina. Y hay mucha gente que lo ve como que la disciplina es algo que te limita. Y yo lo que he aprendido a lo largo de estos años es que ser disciplinada con las cosas importantes para mí lo que hace es darme mucha libertad. Cuando no soy disciplinada y estoy en pleno caos, al contrario, me atoro, me estanco, no me puedo mover, etcétera. Entonces, el tener esta disciplina y tener como esta estructura que te ayude a tener como muy bien enmarcado qué necesito hacer hoy para moverme hacia donde me quiero mover, para estar como quiero estar, para sentirme como me quiero sentir todos los días y hacerlo, tener esta persistencia y esta consistencia de hacerlo, lejos de limitarte, de amarrarte y de volverse un tema hitleriano, puede, si así lo decides ver, puede volverse en la llave que te dé la libertad que estás buscando y te ayude a lograr lo que quieres lograr. 100% de acuerdo contigo. Así es. La disciplina no limita, la disciplina libera. El crear ciertas rutinas lo que te permite es, fíjate qué importante, te permite agregar el nivel preciso de fricción que necesitas. Es decir, no se trata de eliminar fricción, porque la fricción no es mala, la fricción es buena, la fricción es lo que te permite avanzar. Cuando un avión despega, genera fricción en las alas, en el aire, para poder levantarse. Cuando una llanta avanza, es porque está generando fricción con el suelo y va avanzando. La fricción es buena. Ahora, no quieres una fricción que te detenga, quieres una fricción que te permita seguir avanzando, ¿no? Y tener momentum. Entonces, una buena rutina te permite establecer ese nivel preciso de fricción que necesitas. Por eso las rutinas son tan importantes, ¿no? Y hay muchas personas, fíjate, he tenido la oportunidad a lo largo de los últimos años de entrevistar más o menos a 120 líderes, 120 mentores en los que tengo la fortuna de contarte también ya como una mentora. Muchas gracias por eso. Y entonces, dentro de todo esto, todos tienen rutinas, incluso quienes me han dicho, no tengo una rutina. Cuando empezamos a profundizar en la conversación, todos tienen rutinas y todos tienen hábitos o prácticas que hacen todos los días, ¿no? Aunque no le llamen rutina. Y luego los hábitos son también súper importantes. No nada más es la rutina, sino los hábitos, porque los hábitos nos permiten mantener nuestro nivel de energía alto para hacer las cosas, ¿no? Hay un proyecto maravilloso de un autor, un investigador, un doctor
que se llama Anthony Schwartz. Desarrolló el Energy Project en Estados Unidos. Okay. Y entonces él empezó a trabajar en determinar que hay 4 niveles, o a confirmar, mejor dicho, que hay 4 niveles de energía, ¿no? Y por cierto, la energía es el único recurso que tenemos que podemos renovar, ¿no? El tiempo no se puede renovar, ese lo perdimos. Todo el mundo se dedica a administrar el tiempo, lo cual es un gran error, ¿no? Necesitas administrar tu energía, que es lo que sí puedes renovar, ¿no? Y puedes seguir generando, ¿no? Y entonces, en ese trabajo, él dice, hay 4 niveles de energía. La energía física, que es la cantidad de energía que tenemos. La energía emocional, que es la calidad de la energía que tenemos. Okay. La energía mental, que es el enfoque que le damos a esa energía que tenemos. Y la energía espiritual, que nada tiene que ver con religión ni espiritualidad, sino como cómo están alineadas las acciones que estamos haciendo con nuestro sentido de propósito compartido, mira, by the way, ¿no? Okay. Y entonces, cuando tú empiezas a entender eso, empiezas a decir, necesito tener mis niveles de energía, los 4, altos para poder hacer lo que yo quiero lograr en el año, ¿no? Y entonces empiezas a diseñar cuáles son los hábitos y las prácticas diarias que quieres tener, ¿no? Yo en lo particular lo limité para propósitos del planner en 10, pero la verdad es que pueden ser 20, pueden ser 2, ¿no? No importa. Pero lo que sí importa es que estas prácticas diarias y rutinas, Andy, derivan directo de las cosas que más valoras y de los principios con los que te llevas. ¿Qué quiero decir? La gran diferencia. Claro, se trata de actuar con intencionalidad. Son momentos que se vuelven sagrados, no negociables. Y que además te ayudan a reabastecer parte de esas 4 energías, ¿cierto? Absolutamente, eso te permite que la energía emocional, la mental, todas estén arriba. Nuevamente, lo que se trata es de vivir con intencionalidad. Cuando empiezas a trabajar con esta práctica de los grandes 3, lo que empiezas a hacer es darle forma a las acciones para poder actuar y vivir con intencionalidad y no nada más con buenos propósitos y buenos deseos. Porque, como dice por ahí Robin Sharma, una intención sin acción, una buena intención sin acción es solamente una ilusión. Me gustaría que puntualizáramos, bueno, independientemente de que los invito a que vayan y se sumen al webinar, y si escuchan este podcast o ven este video después de la fecha, también pueden ir y buscar la plática de Efraín en TED o lo pueden contactar, de una vez, ¿dónde te pueden contactar? ¿Dónde te pueden encontrar? Me pueden visitar mi sitio, es efrainmendicuti.com. Mendicuti es con una sola T, C-U-T-I, efrainmendicuti.com. Y si alguien está interesado incluso, Sandy, en el planner de los grandes 3, ahorita estoy trabajando en el libro justo y uno de mis grandes 3 para este año es la publicación del libro. Uno de mis grandes 3 para este trimestre es justo poder terminar toda la parte editorial. Pero en tanto, si alguien está interesado y quieren trabajar con el planner, pueden visitar efrainmendicuti.com/grandes 3 con número, ¿no? Y ahí pueden registrarse, pedirlo, se los mando totalmente, no tiene costo, esto lo hago por gusto, se los mando con muchísimo gusto. Está padrísimo y de verdad, sobre todo si estás en un momento donde de repente sientes que no sabes para dónde vas a ir este año, que no tienes mucha claridad o que más o menos sí sabes qué te mueve, pero no tienes idea de cómo organizarlo, tener esta estructura te puede ayudar mucho. Hay gente que de repente siente que la estructura o los formatos los limitan. Yo te invito a que hagas el intento y a que lo pruebes por un tiempo. Yo sí te lo voy a pedir. Te va a ayudar a agarrar cierta inercia y cierta estructura. Si después ya no lo puedes continuar físicamente todos los días o sientes que eso te está limitando o lo que sea, por lo menos ya te llevas una estructura mental y un sentido de continuidad, ¿no? Y me encanta que tiene que ver con hacerlo como en reversa. En lugar de decir, ¿qué voy a obtener para entonces sentirme de cierta manera, para entonces ser de cierta manera? Estamos partiendo al revés, ¿no? Es voltear la pirámide que a nivel mercadológico y publicitario y social nos hemos encargado de tener totalmente al revés, para partir de quién soy, qué quiero, qué necesito, cuáles son mis valores, cuáles son lo que yo llamo, ¿no?, tus sentimientos centrales o ese GPS,
Y a partir de ahí, entonces, definir si esto que quiero lograr o que creía que quería lograr está alineado y si no, encontrar qué sí quiero. Y Claro, cómo, no solo es el qué, sino el cómo, porque mucha gente está como, ajá, sí, ok, quiero publicar un libro, ¿cómo demonios le hago? Ah, bueno, hacerlo de atrás para adelante y entonces decir, ¿quieres a final del año tener terminado esto? Esto es lo que tienes que hacer cada mes, esto es lo que tienes que hacer cada semana, esto es lo que te toca hacer hoy. Y, claro. y, y son tres, lo puedes reducir a tres grandes cosas, además de tus pendientes, además de lavar la ropa, llevar a los niños a la escuela, atender al que está haciendo homeschooling y lo que sea, estas tres. Tú, si eres amante de las listas de pendientes, de esto que decías, ¿no? Tacho y tacho y tacho pendientes, esos tres tienen que ser los que estén hasta arriba, los primeros que te aquejen, Exactamente. ¿no? Exactamente. Fíjate qué importante. Hay personas que, déjame compartirte tres cosas rapidísimas para poder cerrar, pero ha habido personas el año pasado con la pandemia, cuando nos movimos todos a trabajar a distancia y todo, amigos, colegas y también clientes de coaching que me comentaron, oye, es que me movieron ya todo el tapete, ya no sé qué vamos a hacer, cómo vamos a seguir avanzando. Y yo decía, ¿cómo que no? ¿Cuáles son tus grandes tres para el año? Tus grandes tres no tendrían que cambiar, tendrías que adaptarte a cómo los vas a hacer y ahora estos pequeños pasos diarios, esas tres grandes acciones diarias, ¿cuáles son? ¿Cómo los vas a modificar para seguir construyendo sobre eso? Y ha habido personas que en los últimos 9 meses se mudaron a otras ciudades, se independizaron, en medio de una pandemia, se independizaron, lograron promociones, hicieron otro tipo de trabajo, porque empezaron a trabajar de nuevo con ese enfoque y esa intención. Y hay muchas personas que dicen, ay, ¿cómo crees? Con tres cositas al día, ¿cómo crees? De verdad, es el efecto del interés compuesto. Una pequeña acción repetida todos los días te puede dar enormes resultados al final si estás actuando con esa consistencia todos los días trabajando por lo que quieres hacer y avanzar. Y a lo mejor hoy dices, hombre, es que uno de mis grandes es nada más hacer una llamada. Pues hazla. Perfecto. Con eso ya ¿Cómo estás crees del que otro nada más por lado. hacer una llamada ya mi vida cambió? Hazla. Es la llamada de hoy más el mail de mañana, más el blog de pasado mañana y todo eso, como dices, ¿no? Se va generando este efecto compuesto donde Exactamente. al paso del tiempo te vas a voltear y vas a decir, pues sí, con hacer una cosa al día, estoy donde soñé estar. Tenemos que romper de una vez por todas con ese caduco concepto o idea de que para que algo valga la pena tiene que ser muy difícil y tiene que ser un esfuerzo enorme y terrible como para que entonces pueda decir y justificar que hice algo importante. No es cierto. Y eso te permite ir desarrollando y adoptando otros hábitos y te permite ir construyendo y fortaleciendo ese cinturón utilitario virtual y te permite ir viviendo todos los días la vida que quieres vivir desde ya. No te tienes que esperar a nada, lo puedes hacer hoy y Ujú. me encanta, me encanta. Y la otra cosa que te quería comentar es de este cinturón utilitario y estas herramientas que luego mucha gente dice, es que siento que no tengo las herramientas, que no tengo con qué. Y yo creo que esta estructura que estás planteando te ayuda a ir dándote cuenta que sí tienes con qué y que con que hagas estas pequeñas cositas vas a ir descubriendo que las herramientas ahí están y que las que tienes que adquirir no es tan difícil que las encuentres. Y eso es bien importante. Vivimos en una época, Sandy, en la que no, no estudiar es decisión. Definitivamente. Entiendo que hay personas en casos más extremos que tienen retos muchos mayores que los que tenemos tú o yo para poder acceder a información y seguir aprendiendo. Eso lo entiendo. Pero incluso hay casos maravillosos. Tuve el privilegio de participar en TEDx Jardín Cenea este año. Y entonces estuvo participando un programador de Ghana, donde él es un migrante de Ghana a España, sin estudios, sin familia, en pobreza absoluta, donde estuvo a punto de morir, no sé cuántas, cuenta toda su historia. Y hoy él tiene una fundación y hace un trabajo increíble para enseñarle a los niños en Ghana programación, desarrollo web, etcétera. Y entonces se ha convertido en un gran líder y un gran gestor de cambio. Y entonces, si alguien cómo puede encontrar esos caminos, pues definitivamente las personas que seguramente están escuchando tu podcast o que están escuchando el mío, tienen mayor acceso todavía a esas cosas. Por lo tanto,
No aprender es porque no quieres, porque el acceso a la información está. Entonces, si empiezas a entender tu cinturón utilitario virtual y empiezas a entender las habilidades que tienes y las que necesitas desarrollar, puedes decir, ok, ¿dónde puedo buscar esa información? Dicen que somos la mezcla de las personas de las que más nos rodeamos, ¿no? Antes nos teníamos que limitar al espacio físico para rodearnos de aquellas personas con las que estábamos viviendo, ¿no? Físicamente. Hoy podemos aprender de muchísimas personas en cualquier parte del mundo, leerlos y convertirlos en nuestros mentores. Eso te abre un mundo enorme y una serie de oportunidades enormes para hacer cosas. Y además te empiezas a volver de alguna manera autodidacta también. Ese tema de la responsabilidad nos da para otro capítulo completamente. Total. Y yo entiendo que muchos de nosotros estamos todavía a lo mejor en shock por pérdidas, por situaciones. Hay mucha gente que la incertidumbre le da un sentido como de indefensión. Y bueno, trabajar esa parte emocional también es responsabilidad de uno. Si uno siente que no puede solo, puede pedir ayuda para desatorarse y entonces poder poner en práctica todo esto, porque habrá gente que diga, pues es que en el estado en el que estoy no me da, está bien, entonces busca ayuda para desatorar primero la parte emocional y que entonces puedas moverte a poder accionar con intencionalidad y más claridad toda esta parte, pero la responsabilidad de hacer cualquiera de las dos cosas es tuya, al 100%. Me encanta. Y justo ese puede ser uno de tus grandes tres de este mes. Voy a buscar esa ayuda y voy a tomar esa terapia o voy a buscar esa coach o voy a buscar lo que sea para poder desatorar esto y poder avanzar después en lo demás. Por supuesto, me encanta. Totalmente. Oye, Efraín, y bueno, pues para cerrar ya, si la gente se llevara el día de hoy solo una semilla, o sea, una semilla importante para sembrar, ¿a ti cuál te gustaría que fuera? La vida que quieren vivir mañana es resultado directo de las decisiones y las acciones que hacen hoy. Muy claro. Pues te agradezco de verdad muchísimo, Efraín. Muchas gracias por este tiempo, gracias por esta herramienta. A toda la gente los invito a que busquen, si están todavía en tiempo, se inscriban al webinar. Y si no, seguramente va a tener otros. Ahí tiene su conferencia, ahí está su página web. Entonces, recursos ahí hay. Los recursos están a la mano, como dijo Efraín. No nos podemos limitar y decir, es que no sé cómo, es que no tengo con quién, es que si tienes internet y un teléfono o una computadora, los cómo hay infinidad. Ya el momento del shock ya pasó y ahora toca ver cómo nos recomponemos con esta nueva realidad, que es todavía muy incierta. Muchísimas gracias de verdad, Efraín. ¿Algo más que quieras agregar? Nada, muchísimas gracias, Andy. Encantado de estar aquí. Ojalá esto sea muy útil para quienes escuchan tu podcast y pues nos vemos muy pronto. Seguramente nos vemos muy pronto. Y a todos los que nos escucharon o nos vieron, muchísimas gracias por su atención. Esto es el Club de la Limonada. Yo soy Sandy Mora. Si les parece útil, si les parece que esta es información que genera valor, por favor, compártanla. Y nos vemos por aquí la próxima semana. Esto fue el Club de la Limonada, sacándole jugo a la vida. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio. Si te gustó, por favor comparte y suscríbete. Hasta la próxima.